en esta noche. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por llamarnos, no solo a congregarnos, sino a descubrir aún más de tu corazón, de tu palabra, de tu enseñanza, de ese plan, Señor, que tienes para nosotros, del consejo, Señor, pronto para nuestro corazón. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús un espíritu enseñable. Señor, abre nuestro entendimiento, Padre, para que podamos, Señor, entender, comprender, Señor, y luego presentar también defensa de nuestra fe en ti, Señor, en tu palabra y en tu enseñanza. Te damos muchas gracias, Señor. Tú pones palabras de sabiduría, Señor, y haces sabio, Señor, al humilde. Hoy te pedimos, Padre, que esa sabiduría, Señor, que has mostrado a través de Jair, Señor, sea también hablándonos, Señor, a nuestro corazón el día de hoy. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Lili. Bueno, quiero presentarles las diapositivas con el plan de clase y luego compartiremos un poco algunas preguntas que surgen de aquí del proceso. Bien, entonces les decía que el curso se llama Introducción a la Neumatología o Doctrina del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los objetivos de este curso? ¿Qué nos proponemos con este curso? Primero, comprender la doctrina del Espíritu Santo. Segundo, caminar bajo la guía del Espíritu Santo. Tercero, glorificar a Jesucristo mediante el poder del Espíritu Santo. Cuarto propósito, testificar a los hombres de Jesucristo mediante la dependencia del Espíritu Santo. Y quinto, sujetarse al Espíritu Santo y experimentar el fruto de Dios en su vida. Entonces, estos serían nuestros objetivos del curso, lo que pretendemos, hacia donde queremos ir. Y este es nuestro plan de clases. Vamos a estar en 4 sesiones. La clase 1 habla del marco general y la persona y obra del Espíritu Santo. Conociendo al Espíritu Santo, su nombre y deidad. La clase 2, atributos del Espíritu Santo y obras del Espíritu Santo. La clase 3, caminar en el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Y la clase 4, el fruto del Espíritu Santo y el Espíritu Santo en esta generación. Esos, digamos, que serán nuestro plan de trabajo en estas cuatro encuentros. Y dicho esto, pues entonces hablemos ya del marco general acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo. Bien, cuéntenme, ¿cuál ha sido su experiencia con el Espíritu Santo? ¿Qué podrían decir del Espíritu Santo? ¿Qué conocen, qué saben, qué podrían decir de él? Bueno, el Espíritu Santo lo dejó Jesús cuando se fue. Nos lo dejó para que more en nosotros, more con nosotros una vez que le recibimos. Siempre está con nosotros, el que también nos enseña y nos indica pues cuando no estamos en el camino correcto. Igual, por lo menos en mi caso, pues lo he experimentado mucho como un espíritu que me da paz, me da tranquilidad. Manifestaciones de sanidad también a través del Espíritu Santo. Okay, gracias, Silka. Igual yo, sí nota que es el que te da esa paz en medio de la tormenta, el que también te dice, por ahí no, por ahí no, por ahí no. A veces te inquieta mucho cuando hay dos formas inquietantes. Una, cuando te inquietan, te hace saber que no estás correcto, y otra, en otra ocasión, cuando sientes que no está. Ok. Experimentas que de repente, hey, me hace falta algo.
Ok. Como el vacío, ¿no? Como que, Sí, sí, ¿cierto? exacto. Como el Eso. silencio a veces, ¿no? Exactamente, como que, no sé, me fue a experimentarlo así. Sí, sí, está bien. Eh, no estás en lo correcto, Ujú. te lo voy diciendo hace rato, y de repente no estás ya incomodándome, ya como que, ya, y Ok, al rato me reconcilio y ya. vuelve. Y Mira así lo siento yo. qué experiencia tan interesante. Qué Sí, importante, porque sí, podamos incluso identificar, ¿cierto? Esos sí, como sí. cambios de estado, ¿no? Como de, Es una relación que no te veo protegiendo. ok, Eh, me has hecho saber que estás ahí, me has sacado de situaciones difíciles, el espíritu es el que me ha guiado. Recordaba ahorita en estos días una situación que tuvimos que fue casi un accidente fatal de tránsito, en wow, donde yo estoy seguro que el Espíritu Santo fue el que tomó el control. Y entonces ya te das cuenta que Él estuvo ahí, ¿no? Te das cuenta que Él está ahí contigo, o sea, camina contigo. Igual, este, esa nostalgia cuando de repente no está y me reservo en privado el por qué no está, ¿no? ya, Pero si nota que también sientes, experimentas que no es que se haya ido, sino como que te vas a un rato para que pues tú lo busco corriendo y regresa. O ok. sea, siento a veces como por más adulto que yo esté y por más edad que tenga, siento como a veces voy corriendo y voy a buscarlo nuevamente, ¿no? Y lo busco en oración. Me Gracias, pasa. Miguel, por lo que nos compartes. Miguel, Anita, Tere. Para mí es, yo lo veo así. Además, mi relación con el Espíritu Santo ha sido, mi descubrirlo ha sido así. Yo lo veo como la voz de Dios, Ya, como esa vía que me conduce a la presencia de Dios, a entender la palabra de Dios. Yo, la manera en que Dios a mí me habla es a través de la Biblia, ¿no? Hay gente que le hablan de otras formas, ¿no? Pero conmigo siempre ha sido muy contundente, tal vez porque conoce mi carácter y sabe que si me mandan audios enormes o cosas así, yo no, como que ya no voy a, entonces he visto cómo aprendí a tener, digamos, como comunión con el Espíritu Santo, así empecé, pidiéndole que revelara su palabra a mi corazón, porque no la entendía. ok. Entonces, cuando conocí al Señor, pues no entendía, la verdad, pues tú lees y tú dices como, bueno, pero ¿cómo así? ¿Todo esto qué quiere decir, no? Y más cuando empiezas a descubrir que no todo es color de rosa dentro de la palabra, que hay mucha disciplina, entonces yo decía como, no entiendo, Mm, y cuando llegué a la iglesia con mi Tere trabajamos precisamente en eso, ¿no? En establecer una relación directa con el Espíritu Santo, donde Él fuese quien me enseñara la palabra de Dios, o sea, lo que Dios tenía para mí con ese, y así ha sido la forma como Él se ha revelado, digamos, a mi corazón. Y claro, lo hablo desde que mi devocional, leo la palabra, pero aún estoy cocinando y yo digo, ¿qué hago? Y Espíritu Santo, ayúdame. Y es así. Entonces ya he entendido que es la voz de Dios y que Dios es amigo, es padre, es cocinero con uno, entonces es ese todo. Así lo veo yo al Espíritu Santo. Entonces yo estoy manejando y yo voy conversando con él y yo, bueno, Espíritu Santo, ayúdame. Y como que yo siento que hay una diferencia enorme entre transitar la vida, porque también lo he hecho, aún siendo cristiana, sin pedirle su consejo, y cuando te pones y dices, uy, no, no, ya, Espíritu Santo, ¿qué vamos a hacer en esta? ¿No? Ya ves la diferencia, lo que eso significa. Entonces yo lo veo así como Dios mismo en nuestros corazones, guiando nuestros pasos a través de una voz muy, muy especial. muy bien. Gracias, Anita, también por tu compartir en esa dirección. Efectivamente, el maestro, el que camina, el que enseña desde las cosas más profundas hasta las cosas más sencillas de la vida. Está presente. Miguel, ¿quién es
Para ti, Lo ¿cómo ha sido? lo resumo muy brevemente, en mi experiencia. Dios en mí, Dios morando en mí. Ujú. Dios, Lo resumo morando en mí. Me gusta mucho la Biblia cuando dice que somos templo del Espíritu Santo. ya, Y si el Espíritu Santo es Dios, Dios morando en mí, sí, es lo que Dios que mora, es Dios que mora. Exacto. Dios que mora en ti. Tere, Hoy me encantaría copiarme de todo lo que dijeron. Creo que todos definitivamente hablan de quién es él, ¿no? Yo, si es por una frase, diría un compañero fiel, ¿sí? Presente, aunque a veces no lo siento, pero por lo que una de las cosas que decía Uriel, porque guarda prudente silencio, porque yo como niña chiquita decidí hacer, como dice Ana, lo que yo quiero, ¿sí? No lo que él me ha dicho. Y cuando es así, él se ha guardado prudente silencio, pero está ahí, ¿no? Como él va mirando cómo me caigo y en el momento en que voy a pedir ayuda y vuelve otra vez y me toma y vuelve y me guía y vuelve y me enseña y vuelve y me corrige. Y, y por sobre todo aprender que la disciplina, ¿cierto? Está ahí. Su disciplina siempre está ahí, su enseñanza siempre está ahí. Compañero fiel. Ha sido eso. Y en todo tiempo, ¿no? O sea, no hay momento en que yo no entienda que él no está conmigo. O sea, es ahí. sí. Bueno, yo del Espíritu Santo, la primera vez que oí hablar del Espíritu Santo fue o no conocía a Cristo todavía, no había recibido al Señor. Mi abuela me habló del Espíritu Santo. Yo entre los 0 y los 7 años, pues me crié con mi abuelita paterna. Pero yo concluyo que ella tenía una relación con el Espíritu Santo, que ella, recuerdo que me dijo que cuando tuviera algún problema, cuando tuviera alguna situación, pues le pidiera al Espíritu Santo que me ayudara. Y pues como a los 7 años ella falleció en octubre del 80. Yo ahí tenía 7 años. Y fue un golpe muy duro para mí, fue como que se me murió mi mamá, pues, o sea, en el fondo, pues. Y, y recuerdo que perdí el año, el primero de primaria. Y, y yo, pues, repetí el año. Y me acordé de mi abuelita, que me decía que le pidiera al Espíritu Santo sabiduría. Y yo, en la oración de un niño, le pedí al Espíritu Santo que me ayudara. Y yo presenté los exámenes finales de ese año, el año siguiente. Y los pasé pues súper, pues estudié, ¿no? Pero igual los pasé con notas de 4, 5, 4, en esa época se calificaba de 1 a 5. Y yo dije, esto funciona, ¿no? Entonces lo primero que entendí era que el Espíritu Santo venía para ayudarme a las labores académicas. Y, y ya después conocí a Cristo, recibí al Señor Jesús. Y al recibir al Señor Jesús, pues ah, se habla del Espíritu Santo que mora, ¿no? Pero creo que en el Espíritu Santo yo lo asocio mucho con el carácter pacífico de mi abuela. Con alguien, con un amor, una paciencia y una sabiduría y una fortaleza de alma muy grande. Y efectivamente, como todo lo que ustedes han dicho. Y todavía pues sigo como sorprendido por él, por su inmenso amor, su paciencia, pero también
con lo poderoso que es, ¿no? Como lo majestuoso, lo poderoso que Él es. Y pues hablar del Espíritu Santo, pues realmente es todo un reto, porque pues Él es callado, ¿no? El Espíritu Santo de las tres personas es el que hace la obra, pero es una obra callada. Es una obra que no es ruidosa, pero no estoy con esto diciendo que el Señor Jesús lo sea o el Padre lo sea, ¿no? No estoy demeritando a ninguna de las personas, pero Él es así, Él está presente, Él está obrando, Él está haciendo, y es una obra callada, ¿no? Es una obra preciosa. Y pues al plantear este curso, pues lo que pudiéramos decir de Él, pues realmente es muy poco. ¿Cierto? Lo que tratáramos de decir, a menos que Él no lo dé a conocer. Entonces, a menos que Él se manifieste y se revele. Y es una de las personas más olvidadas, si se quiere, en el ministerio de la iglesia, siendo el Espíritu Santo en el lugar de Cristo. Afortunadamente, no ocurre en ustedes. En ustedes es evidente, por lo que comentan, lo que comparten, que lo conocen, que saben, que entienden su ministerio. Entonces, lo que vamos a estar compartiendo es una reafirmación de algunos elementos que ya conocemos y tal vez como la amplitud que el Señor nos quiera dar respecto de estos otros aspectos que vamos a estar trabajando en esta introducción, ¿no? al curso. Tendría que, entonces, en este panorama, en este marco general que nos hemos planteado, que decir lo siguiente. La iglesia cristiana en su mayor parte carece de una enseñanza amplia y constructiva respecto al Espíritu Santo, estando en la misma posición de los discípulos que Pablo encontró en Éfeso y que habían creído en el bautismo de Juan, pero no sabían de la existencia del Espíritu Santo, y cuya afirmación sincera y sin excusa fue: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Busquemos Hechos capítulo 19 y veamos este texto que es como tan extraño. Hechos capítulo 19. Miren ustedes que rápidamente pasamos de la venida gloriosa del Espíritu Santo con poder en Jerusalén, dando inicio a la era de la iglesia, y ya años posteriores, cuando aparece ya el ministerio del apóstol Pablo, no han pasado 20 años, y ya la enseñanza, ya la manifestación del Espíritu Santo no era algo muy claro entre los creyentes. Entonces veamos Hechos 19. ¿19:2? Sí, desde el 1 si quieres, Anita. Ok. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Sigue, por favor. Ok. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. ¿Sigo? Hasta que Sí, tú me digas, ¿sí? Ok. sí, por favor. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndolos impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Hasta Pero allá. endurecía. Ay, ok. Entonces, esta experiencia de Pablo en Éfeso es significativa
de lo que ha sido un conflicto en la iglesia acerca de la enseñanza de la persona del Espíritu Santo, de la doctrina del Espíritu Santo. Entonces, tenemos un mandato claro, ¿cierto?, acerca de el ministerio, la obra del Espíritu Santo dado por Jesús después de la resurrección y después al inicio del libro de los Hechos. Les dice, no se vayan sin que antes haya venido sobre ustedes la promesa del Espíritu Santo. Y luego en Hechos lo vuelve a reconvenir y les dice, ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Pero aquí encontramos que ya en Éfeso habían creyentes. Algunos podrían decir rápidamente que ellos habían creído a la predicación de Juan el Bautista. Entonces, no podríamos decir que propiamente eran cristianos. Alguien podría decir esto. Sin embargo, llama la atención que estos discípulos estaban ya caminando en la fe sin la guía y la dirección del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que Pablo corrige? Esa deficiencia. Ellos tenían una enseñanza correcta respecto del bautismo en agua de Juan, esperando la manifestación del Mesías. Es muy probable que hayan oído de Jesús, pero ahí Pablo lo que hace es predicar de Cristo y de una vez, inmediatamente ora para que ellos sean llenos del Espíritu Santo. Y esto, que no es una cosa menor, va a producir una transformación impresionante y que va a dar origen a una iglesia muy fuerte, que es la iglesia de Éfeso. Porque esos 12 hombres que fueron llenos del Espíritu Santo, después van a ser expulsados de la sinagoga y durante 3 años el ministerio de Pablo y de estos hombres van a llenar del evangelio toda esa región y los efesios se van a arrepentir. Y allí va a surgir una iglesia muy fuerte, una iglesia que es alabada en el libro de Apocalipsis como una iglesia que ha probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, que ha sufrido por el nombre, que ha dado testimonio, aunque se la señala de haber perdido su primer amor. Sí, pero es una iglesia preciosa, muy fuerte, una iglesia consistente. Todo porque la obra, el ministerio, la manifestación del Espíritu Santo se dio poderosamente en la enseñanza y en la vida de los discípulos. Así que una de las razones por las cuales existe este curso es precisamente eso, que nosotros tengamos, así como tenemos clara la enseñanza del Padre, así como tenemos clara la enseñanza del Hijo, también tengamos clara la enseñanza del Espíritu Santo. ¿Cuál ha sido entonces el problema? ¿Descuido, ignorancia o error? ¿Sí? Esas son las causas a nivel de la iglesia cuando se habla del Espíritu Santo. O sea, a veces hablamos descuidadamente del Espíritu Santo y lo asociamos como la palomita, ¿cierto? Como con los símbolos, ¿sí? Y entonces perdemos de vista que esos símbolos pues son importantes acerca del ministerio, pero no agotan al Espíritu Santo. La ignorancia, que sería el desconocimiento, y el error, que sería ir en contra de la enseñanza o desechando la enseñanza. Eso pues nos hace responsable a los pastores porque hay una deficiencia en la enseñanza y en la predicación de la persona y la obra del Espíritu Santo. Entonces, para que la iglesia tenga de alguna manera un fundamento firme, pues los que servimos al ministerio tenemos que ser supremamente cuidadosos de hacer lo que hicieron Pedro y Pablo, que fueron predicar y enseñar acerca
del Espíritu Santo. La primera enseñanza la encontramos ya en los apóstoles, en Hechos capítulo 2, cuando Pedro dice que la manifestación del Espíritu no es una señal de que los creyentes están borrachos, sino el cumplimiento de lo que Dios había prometido por medio del profeta Joel en el capítulo 2, que en los postreros días el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne y los ancianos, los niños, los jóvenes profetizarían y darían señales arriba en el cielo y en la tierra. Así que tendríamos que decir que todo lo que es verdad en relación con el Padre, todo lo que es verdad en relación con el Hijo, es también verdad en relación con el Espíritu Santo. Todo lo que decimos del Padre, todo lo que decimos del Hijo, también lo podemos decir de la persona del Espíritu Santo. De allí que cualquier idea errónea, como ocurren con las herejías o las enseñanzas que niegan la dignidad y la divinidad del Espíritu Santo, pues es un error. Allí tenemos por lo menos dos herejías muy comunes. Una herejía es una enseñanza particular que no es conforme a la palabra. Entonces, la primera herejía que ocurrió en la iglesia se llama arrianismo. Y el arrianismo era un obispo de la iglesia en el primer siglo, llamado Arrio, que enseñaba que el Espíritu Santo era una fuerza impersonal de Dios, que el Espíritu Santo era el poder activo de Dios, pero que no había tal cosa como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, sino que el único que era Dios era el Padre, el Hijo era como el jefe de todas las creaciones de Dios, y el Espíritu Santo era una manifestación de la fuerza o el poder de Dios. Eso es lo que enseñó este obispo llamado Arrio, y cuyas enseñanzas fueron condenadas desde el primer momento en la iglesia como herejía. No fueron tenidas como aquello que había revelado el Señor. Frente a esas herejías, la iglesia respondió con algo que conocemos como el credo de Nicea o el credo de Atanasio, que dice: creemos en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Creemos en Jesucristo, su único Hijo, nacido concebido virginalmente, nacido de... Todo eso que declaramos en el credo apostólico al inicio, después le añadieron la Santa Iglesia Católica, Apostólica, Romana, pero eso fue la respuesta de la Iglesia a la enseñanza herética de Arrio. Hay otra enseñanza que se llama modalismo. Y en esta enseñanza lo que dicen es que a veces Dios actúa como el Padre, otras veces actúa como el Hijo y otras veces actúa como el Espíritu Santo. Entonces, como que dependiendo de la situación, se pone el traje del Padre, se pone el traje del Hijo, se pone el traje del Espíritu Santo. Eso es otro error muy común que ustedes van a escuchar en algunos grupos, pero no es lo que la Biblia nos plantea. O, como miramos en el caso de los Efesios, ni siquiera sabían que había Espíritu Santo. ¿Algún comentario que quisieran, o alguna pregunta que quisieran compartir? Ven ahora. O sea que esos arrianismos, esas herejías ¿esos son como corrientes? ¿O cómo se Son dice? como corrientes de pensamiento Ajá. frente a la persona y a la obra del Espíritu Santo. O sea, para ellos no existe la Trinidad. No existe la Trinidad y el Espíritu Santo no es persona, no es Dios.
Ah, ok. Es simplemente la fuerza de Dios actuando. Ah, yo nunca había oído eso. Sí, un ejemplo del arrianismo moderno sería los testigos de Jehová, que sostienen que el Espíritu Santo es la fuerza impersonal de Dios, que Jesús es un ser creado mayor que los ángeles, pero no es Dios, y que el único que es Dios es Jehová, el Padre. ¿Ya? Otro grupo muy común, que es el segundo ejemplo, que sería el modalismo, dice que el Espíritu Santo es el mismo Cristo, es el mismo Jesús. Entonces, le llaman Cristo solo. Les dice que Jesús es el Padre y es también el Espíritu Santo. Entonces, pero no hay tal cosa como la Trinidad. Se parecen a los primeros, pero son diferentes. Entonces dice que Jesús a veces actúa como el Padre, otras veces actúa como el Espíritu Santo y otras veces actúa como Él. Eso no es lo que la Biblia enseña, pero por eso les dicen en el argot Cristo solo, ¿no? O sea, son los pentecostales unitarios, de hecho se llaman así, iglesias pentecostales unitarias, ¿ya? Por poner dos ejemplos modernos en la actualidad. Bien, entonces voy a continuar entonces con si hay alguna observación, comentario, levantan allí en la mano o simplemente abren el micrófono y me interrumpen, ¿ok? Porque no alcanzo a verlos a todos. Bien, entonces, ¿qué es la neumatología? Es el estudio de todos los hechos relacionados con el Espíritu Santo. ¿Por qué neumatología? Viene de un término que está en el griego, que es neuma, que significa viento o espíritu. De ahí la palabra neumático, por ejemplo. Y logos, que es estudio, discurso o tratado. Entonces, la neumatología trata entonces sobre la doctrina del Espíritu Santo. Es un área de la teología que se dedica al estudio de la persona del Espíritu Santo. En la teología hay, por ejemplo, la doctrina de Cristo se llama cristología. O sea, como todos los atributos que están en Cristo, su eternidad, poder, la obra de Cristo, se conoce como, en teología, como cristología. La doctrina de Dios el Padre, pues tiene su propio nombre, que es la doctrina del Padre, o la doctrina propia de Dios. Y la del Espíritu, la neumatología. La palabra hace referencia a lo que el Evangelio nos enseña acerca de Dios, que nos dice que Dios es espíritu. Dios es neuma. Y es necesario que los que le adoren ¿en qué? En el espíritu. La encarnación de Cristo, por ejemplo, rompió con el hecho de que Dios es espíritu solamente. Eso es cierto en el Padre y en el Espíritu Santo, pero el Hijo tomó un cuerpo humano, con el cual vivió entre nosotros, murió y resucitó. ¿Ok? Entonces, aquí nos vamos a enfocar hablando de la tercera persona de la Trinidad. Entonces, miremos la deidad del Espíritu Santo. En toda la Biblia, el Espíritu Santo lleva los nombres de la deidad. Se lo reconoce como Dios, como creador, como el Dios de paz, como el Señor de los ejércitos. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo aparece asociado llevando los nombres que son atribuidos a Dios. En el Antiguo Testamento dice, y vino el Espíritu de Jehová. Y el Espíritu de Jehová hizo esto o aquello, o impulsó, o ungió, o juzgó. Ahí vemos la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también muestra en su actuación la perfección
y los atributos de Dios. ¿Sí? El Espíritu Santo obra en justicia, obra en verdad, obra en amor, obra en poder, obra en santidad, obra en misericordia, obra en compasión. O sea, todos los atributos que están presentes en el Padre, en el Hijo, también están presentes en el Espíritu Santo. Pero esta tarea del Espíritu Santo es bien particular. El Espíritu Santo ejecuta las obras y tiene las dignidades de la deidad. Noten ustedes un ejemplo de ello. Lo encontramos en Génesis 1:26. En Génesis, perdón. Génesis 1. Génesis 1:26 es el del hombre. En Génesis 1, del 1 al 3. Gracias, Dios. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Primero la tierra fue una masa informe y caótica, y el Espíritu de Dios se movía sobre la nube de oscuridad. Entonces dijo Dios, haya luz, y apareció la luz. Entonces, en el principio estaba presente el Espíritu Santo. ¿Qué hacía el Espíritu Santo? Dice, se movía en medio del caos y la oscuridad que allí había. Ahora, en Génesis 1:26, cuando del hombre se trata, hay una mención muy particular. Leámosla, por favor. ¿Cuál es el texto? Perdón, que no te escuché. Génesis 1:26. Si lo tiene Oriel. Dice, entonces dijo Dios al hombre, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este texto es muy importante porque la palabra que se dice allí es hagamos. Y hasta ese momento, ¿cierto? Todo ha venido siendo creado de la nada. Y ahora Dios, algunos dicen, no es que Dios habló con él mismo. No. ¿Cómo sabemos que no habló con él mismo? Uno, porque en el versículo 2 dice que el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Se movía. Y Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Y quiero que vayan, sin perder esos textos, al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2. Mudo. Estaba en mudo y estaba hablando yo. Dale, Ica. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Lee el 3 también, por favor. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si me dejas leo el 4 porque resulta ser que es mi favorito. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hermoso. Entonces, ¿quién estaba en el principio? El verbo. El verbo. Y el verbo es, aquí se conoce al verbo como ¿quién? Verso Como 14, Jesús. como Jesús. Entonces estaba el verbo, estaba el Padre y estaba también el Espíritu Santo. Cuando en el 26 dice, hagamos al hombre, está el Espíritu de Dios, está el Padre y está el Hijo. Y ahí el hombre es creado. Entonces, el Espíritu Santo está desde Génesis hasta el Apocalipsis. Él está presente, como está presente también el Hijo.
como está presente el Padre. Porque antes de que todo existiera, lo que existía era Dios. El principio, la razón de la existencia de todo cuanto existe es Dios mismo. En la persona del Padre, en la persona del Hijo, en la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la Biblia lo vamos a ver siempre ejecutando la obra de Dios, haciendo la obra de Dios. Miren ustedes que en el plan de salvación, el Padre diseña el plan de salvación, el Hijo cumple la redención, pero el que unge al Espíritu, el que unge a Jesús para desarrollar el ministerio de la salvación es el Espíritu Santo. Por eso, cuando Juan bautiza a Jesús, el Espíritu Santo desciende sobre él como paloma. Y cuando Jesús va a la sinagoga y inicia su ministerio, en Lucas capítulo 4, 17 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Espíritu de Dios para sanar, para predicar, para anunciar libertad al cautivo. ¿Notan esto? Por eso Jesús también dice, yo me voy, pero les voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo que procede del Padre para que esté con ustedes. Entonces, el Espíritu Santo es el ejecutivo, el que realiza en nosotros y en toda la creación la obra de Dios. Y está para glorificar al Hijo, así como el Hijo ha venido para glorificar al Padre. Esto que les estoy mencionando es bien importante porque aunque hay una relación de trabajo, ¿cierto? Todo ese trabajo está unido. Todo ese trabajo está presente siempre en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo conforme a la manera en que ellos se relacionan. El Hijo, Jesús nos dijo, por ejemplo, no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Pero luego cuando nos habla del Espíritu Santo nos dice, el Espíritu Santo vendrá y tomará de lo mío y se los hará saber. Él me glorificará. Pero cuando se habló contra el Espíritu Santo, Jesús dijo, cualquier pecado que los hombres digan contra el Padre o contra el Hijo les será perdonado. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada en esta vida ni en la venidera. ¿Por qué? Porque es que el Espíritu Santo es nada más ni nada menos el que nos acerca a la comprensión de Dios a nuestro corazón. O sea, rechazar al Espíritu Santo es gravísimo porque no tenemos nadie más que nos pueda acercar a Dios de la manera que el Espíritu Santo nos lo ha acercado. Ya veremos más adelante, por ejemplo, en las obras del Espíritu Santo, como por ejemplo Él es el que nos trae a la conversión. Pero una vez que nos trae a la conversión es el que nos santifica y el que nos presenta ante Cristo, como su nombre lo indica, santificados. Bien. Tendríamos que decir también que entendemos la Trinidad en relación a la obra de la redención, como lo acabamos de mencionar. Pero este es el texto más importante que recibimos de parte del Señor Jesucristo. Miren ustedes que es dado a la iglesia, a los creyentes. Ustedes recuerdan en Éxodo cuando Moisés le pregunta a Dios, dice, bueno, yo voy donde el faraón y el faraón me pregunta, ¿cuál es el Dios que te ha enviado? ¿Cómo se llama? Y el Señor le dijo a Moisés, dile, yo soy, me ha enviado, yo soy el que soy, ese es mi nombre y con ese nombre seré conocido. Jesús, el Señor, en Mateo 28, nos muestra
cómo la Trinidad tiene el mismo nombre. Dijimos que todo lo que es verdad en el Padre, en el Hijo, es también verdad en el Espíritu Santo. Entonces dice que en Mateo 28, del 18 al 20 dice, y Jesús vino y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolos, y este es el énfasis, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí estoy con ustedes, con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este es el pasaje en el cual el mismo Señor Jesús, quien nos revela al Padre, nos enseña el fundamento de la iglesia. La iglesia ejerce la autoridad de Dios de manera delegada por mandato de Jesucristo en el cielo y en la tierra para anunciar el evangelio, pero no lo hace en el nombre propio de la iglesia. Lo hace en el nombre de ¿quién? Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso cualquier enseñanza que niegue a alguna de las tres personas estaría yendo en contra de aquello que Jesús nos dijo que debíamos enseñar, que debíamos obedecer y que debíamos esperar. Por eso oramos al Padre en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Por eso predicamos en el nombre de Jesús, confiando en la obra del Espíritu Santo para traer a la salvación a los hombres. Por eso hablamos del Padre, quien fue revelado en la persona misma de Jesús. Y por eso recibimos a Cristo, porque el Espíritu Santo nos testifica acerca de Cristo. Así que la predicación, la enseñanza, la fidelidad, aún el bautismo, deben hacerse pensando en que el nombre de Dios, la plenitud del gran yo soy, para nosotros está revelada en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como uno solo, cuyos atributos, santidad y unidad siempre está presente. Jesús dijo en Juan 14:6, ninguno puede venir al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero tampoco ninguno de nosotros puede venir a Cristo si el Espíritu de Dios no nos da la nueva vida que viene por medio de la fe en Él. Bien, ¿qué les parece? ¿Qué comentario podrían hacer al respecto de lo que hasta aquí hemos dicho? Yo creo que ahí sí hay mucho desconocimiento de en realidad lo que representa el Espíritu Santo. Y bueno, yo que inicié en la Iglesia Católica, te puedo decir que no hace, o sea, nada, o sea, yo vine a aprender del Espíritu Santo con ustedes, porque independientemente sin hablar de religiones, pues yo hablo desde mi vertiente, de lo que experimenté, pues. Yo en realidad pasé por una primera comunión y sí, tú lees la Biblia y todo eso, pero nunca te explican exactamente qué representa el Espíritu Santo para ti. Y bueno, en realidad nos estamos perdiendo de muchísimo, porque cuando tú conoces en realidad lo que representa el Espíritu Santo, que es el que te va transformando, es impresionante el cambio que tú das, ¿no? Y siempre recuerdo que cuando empecé el discipulado con Tere, una de las primeras cosas que ella me decía es que, bueno, yo te puedo hablar aquí, pero al final la tarea la va a hacer el Espíritu Santo contigo. Y qué maravilloso fue ese despertar a conocerlo, a vivir con él, a ver cómo me llamaba para enseñarme, cómo me enseñaba para limpiar muchas cosas que yo no sabía que estaban ahí. O sea,
experimentar todo eso fue sanador, fue liberador en realidad. Y qué pena pues que mucha gente no le conozca, pues, y que las diferentes religiones que hay no hagan ese conocimiento, no insten a la gente a que lo conozcan, no sean claros lo suficiente para que todo el mundo pueda entender lo que significa, pues, lo que significa Dios, lo que significa Jesús, lo que significa el Espíritu Santo, que es el que vive con nosotros todos los días. Así que, bueno, toca que uno que conoce un poquito más ahora haga la tarea también de instar a la gente a reconocerlo, Y casualmente hace como una semana, no, sí, hace un par de días atrás, tuve una experiencia algo particular y creo que el Espíritu Santo me condujo mucho a cómo comportarme en esa situación porque pues yo tengo una persona que me hace fisioterapia por temas ya de salud y entonces pues estaba, no sé ni cómo surgió el tema, ahí literal, honestamente, no, y todos los que estamos aquí, no sé ni cómo surgió, pero ella me empieza a hablar de sus creencias, pues, de que sí, ella cree en Dios, pero cree también en la sábila y cree en no sé qué cosa, y en el sajumerio y esto y el otro, ¿no? Y yo, o sea, me quedé callada escuchándola y yo digo, señor, o sea, o sea, se está perdiendo en una serie de vertientes de todo tipo, ¿no? Sí, yo, señor, ¿cómo uno le habla a una persona así, conociendo que si te vas de frente vas a entrar en discusión, vas a entrar en disputa y a la final es, señor mío, pero es que esa no es la intención es que ella te escuche para que a través de lo que tú le vas a decir, ella se interese más por en realidad conocer cuál es la verdad. Entonces, después que ella me sale con toda esta serie de cosas en las cuales ella cree, y sí cree en Dios, pero cree un montón de cosas más que no están bien, pues. Y eso lo sé yo. Entonces yo le digo, mira, pero vete a la Biblia. Y entonces, casualmente, mi pasaje favorito es el que acabamos de leer, es Juan 1. Y yo le digo, es que Juan 1, mira lo que dice Juan 1. Juan 1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios y es la luz de los hombres. Entonces, ¿quién es la luz de los hombres? A la final es Dios, es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces le empecé a explicar este tema y yo sin enfocarme en debatirle las creencias que ella tiene, me enfoqué mucho en hacer la instancia de lo que representa el Espíritu Santo para mí, de lo que representa vivir con el Espíritu Santo todos los días, de el poder que me da estar con el Espíritu Santo, el poder de acercarme a Dios, el poder de estar con Jesús, estar con los tres. Entonces yo le decía, ese es el camino. Es el camino. Si tú recibiste a Cristo en tu corazón, tú tienes acceso al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a morar en ti. Entonces, pues, mira que al final ella me dijo, es que, wow, mira que yo la vez pasada tuve una conversación muy parecida con una persona también cristiana y me sorprende mucho porque las religiones no se comportan como tú me has hablado. Yo le decía, pero es que Jesús, el Espíritu Santo y Dios no son una religión. Ellos no son una religión, entonces yo no puedo empezarte a hablar a ti de religiones cuando en realidad para mí Jesús, el Espíritu Santo y Dios no representan una religión. Y bueno, a las finales, pues mira, yo le digo, yo te dije, mira, lee la Biblia, busca esto y busca esto en la Biblia. Si te estás interesada, busca esto y busca esto en la Biblia. Yo no iba a debatirle lo que ella creyó, no, porque estaba muy cerrada en ese tema, pero sí la interesa y yo estoy segura que si ella en realidad busca la Biblia y lo lee y de verdad presta atención y oído, pues a las finales ella va a encarrilar su camino. Entonces, pues fue una experiencia muy particular porque yo decía, wow, o sea, lo primero que uno sale es a saltarle, entonces que estás equivocado, eso no es así, y a debatirle, pero a mí el Espíritu mío, ¿sabes qué? No funciona así, no Te funciona dio una así. palabra de sabiduría, ¿ves? Para saber cómo. Enséñale lo que yo soy para ti, enseña la experiencia que tú has tenido conmigo y que sigues teniendo cada día, y enséñalo de esa forma. De esa forma, entonces el tema de oído, de escuchar a la persona, todo ese tema, pues a las finales me quedé me quedé tan en paz después que hablé con ella, porque a veces es frustrante escuchar a una persona y decir, "Zuleta, pero yo debí haberle aclarado bien y no sé qué cosa", pero me quedé tan en paz y tan tranquila porque sentí que me dejé llevar por lo que dije, Señor, o sea, pues yo oraba en mi mente y decía, Señor, ¿cómo yo le hablo yo a esta muchacha que está hablando tanta cosa? Y decía, ¿cómo le hablo y cómo le digo que eso no funciona así? ¿Cómo le debato esto? Pues entonces, pues a la final, porque ya después de un tiempito ya más o menos sé
cómo es, y yo le digo, no, ella es muy cerrada con muchas cosas, pero bueno, gracias a Dios, pues, el Espíritu me da esa paz, esa tranquilidad, esa cordura de hablarle en ese momento. De poder Que llevar, decidimos hablarlo, efectivamente. De hecho, en el texto que acabamos de ver, Jesús nos dice que toda potestad, y esa palabra es muy importante, ¿no? Toda autoridad en el cielo y en la tierra se ejerce en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice, enseñándoles, guardando, bautizando. Entonces, qué importante que el Espíritu que mora efectivamente viene y da palabra de sabiduría para saber cómo responder. Y también dominio propio para que uno, ¿cierto? También ahí como que... Y es muy sutil la obra del Espíritu, o sea, es muy particular. Entonces, el Señor Jesús, y este es un texto que ni aún los que no creen, los que niegan la Trinidad y todo eso, no han podido poner en discusión Mateo 28 del 18 al 20. En los manuscritos originales, en todo, está, y aún así les ha tocado traducirlo en ese sentido, aunque después niegan la enseñanza. Entonces, pensemos en lo siguiente, en los atributos que el Señor nos revela. En el Antiguo Testamento, siempre vamos a encontrar la palabra Espíritu de Dios. El Espíritu de Jehová. Son términos que normalmente encontramos de manera constante en el Antiguo Testamento para el Espíritu Santo. Pero en el Nuevo Testamento ya se lo nombra de manera propiamente dicha, se le llama Espíritu Santo, se le llama también el Espíritu de Cristo, el Espíritu de gracia también se lo conoce, o otro de los nombres que recibe es el Consolador, o el otro Consolador. Veamos algunos atributos del Espíritu Santo, que son únicos, exclusivos de Dios y que no son comunicables ni están presentes en ninguna de las otras obras humanas. En Hebreos 9:14 se nos habla del atributo de eternidad. El Espíritu Santo es eterno, no tiene principio ni fin. Veamos Hebreos 9:14. Voy a poner allí estos tres y me ayudan ustedes con esos textos, ¿vale? Hebreos 9:14, Romanos 8:11 y Salmo 139, 7 al 8. Hebreo 9:14. Sí, Hebreo 9:14, ¿no? sí. 9:14. Dice así. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Muy bien. Allí se le llama, dice que Cristo hizo la obra mediante el poder, mediante la autoridad, la obra de quién? Del Espíritu, ¿qué? Espíritu eterno. En esta versión dice, con cuánta más eficacia la sangre de Cristo transformará nuestras vidas y corazones. Su sacrificio nos libra de la preocupación de tener que obedecer viejas leyes y nos impulsa a desear servir al Dios vivo, porque con la ayuda del Espíritu Santo eterno se ofreció a Dios por nuestros pecados como sacrificio sin mancha, ya que no había en él pecado ni falta. Entonces, se lo llama aquí Espíritu Eterno, pero también se le reconoce omnipotencia. Romanos 8:11. Si alguien lo tiene o lo tiene Uriel, igual no hay problema. 8:11. Dice así. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo
Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea que el Espíritu Santo levanta a Jesús en el poder de la resurrección. O sea, la muerte no es un impedimento para la acción del Espíritu Santo. Ustedes lo ven en el Antiguo Testamento a través del profeta Elías y el profeta Eliseo resucitando también a los muertos. Pedro orando también por una niña llamada Talita, lleno del Espíritu Santo, levantó entre los muertos por el poder del Espíritu Santo a estos cuerpos. Dice aquí el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo levantó a Jesús también en su cuerpo de entre los muertos. La obra de la resurrección. Pero también el Espíritu Santo en el Salmo 139 es omnipresente. Veamos lo que dice el libro de Salmos respecto de este atributo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Es el 7 y el 8. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Entonces David dice, no me puedo escapar de ti. Si subo a lo más alto del cielo, ahí está tu presencia. Y si voy a los lugares más bajos de la tierra, en el Seol mismo, en el lugar de los muertos, allí también estás tú. La omnipresencia del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo también es omnisciente. Primera de Corintios 2, 10 y 11. Dos del 10 al 11. Sí. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios es el único que conoce todo lo que respecta a Dios mismo. O sea, no hay misterio, no hay obra, ¿cierto? Que el Espíritu Santo esté por fuera de su conocimiento. Omnisciencia. Omni, todo, ciencia. Todo poder, todo conocimiento. Conocimiento espiritual, el conocimiento moral, el conocimiento intelectual, el conocimiento material. Todo conocimiento está en Dios. ¿Sí? No dice que Dios tiene conocimiento, es todo conocimiento. Eso es bien importante, ¿no? Como atributo, decíamos que los atributos que están presentes en el Padre, están presentes en el Hijo, están presentes también en el Espíritu Santo. Otro atributo, verdad. Se lo llama también, digamos, primera de Juan 5:6. Podríamos citar también Juan, pero veamos este. Primera de Juan 5:6. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Es impresionante lo que dice Juan allí. No dice que el Espíritu tiene la verdad. Dice que el Espíritu, ¿qué? Es la verdad. Así Jesús también en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y del Padre se dice que es el Padre de verdad. ¿Sí? Entonces los atributos que están presentes, también el Espíritu Santo jamás va a traer al engaño, va a traer al error, va a traer aquello que no es conforme a su misma naturaleza, que es la verdad. ¿Sí? Entonces la verdad es la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es la verdad. Si a mí me preguntan qué es la verdad, yo tendría que decir que la verdad es Dios revelado en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Y algunos no entenderían lo que acabo de decirle, pero es la verdad. No es la verdad filosófica, no es la verdad. Toda verdad proviene de esa verdad, porque toda ciencia y todo conocimiento proviene de la verdad y de la omnisciencia que están en Dios. Esto es bien importante. Pero el Espíritu Santo también tiene, dentro de sus muchos atributos, se lo asocia también con el amor que está en el Padre, el amor que está en el Hijo. Y es interesante cómo Gálatas 5 dice que lo que el Espíritu Santo produce, lo que nace de él, lo que sale de él, también nos dice Romanos 5:5, que la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Lo que el Espíritu produce es, en primera instancia, el fruto del Espíritu es amor. Qué impresionante esto, ¿no? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Bueno, todas estas manifestaciones. Hay quienes explican que realmente el fruto del Espíritu es amor y que como es amor, entonces produce la paz, trae el gozo, trae todo lo demás, las demás descripciones, o sea que es la obra, ¿no? Del Espíritu. Pero bueno, respetemos la forma. Dice que lo que el Espíritu Santo produce, porque es de su esencia, lo que es de su naturaleza, es amor. La Biblia dice en Romanos, en 1 Corintios 13, dice, porque tres cosas permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de ellos es el amor. Tres cosas permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Pero lo más importante de estas tres cosas es el amor. Y uno diría, ¿por qué permanecen? Porque es según Dios, porque es Dios mismo. Pero el Espíritu Santo es también santo. No tiene este atributo como una mención cualquiera. En Mateo 12, y aquí es donde viene la gravedad del asunto, los fariseos acusaron a Jesús de expulsar a los demonios por Satanás. Y la respuesta del Señor Jesús fue muy contundente. En Mateo 12, 31, 32, dice: cualquier blasfemia contra mí o cualquier otro pecado será perdonado. Pero el que ofende al Espíritu Santo no tiene perdón de Dios, ni en este mundo ni en el venidero. Tremendo esto. El Espíritu Santo no se le puede atribuir de inmoralidad, de maldad alguna. Miren ustedes lo celoso del Señor. ¿Sí? Cuando una obra es del Espíritu y le atribuimos la obra del Espíritu a la maldad, hemos llegado al colmo del pecado. Porque una cosa es actuar en ignorancia, como muchas veces actuamos nosotros, ajenos a la vida de Dios, desconocedores, pero estos tipos sabían. En Marcos Jesús dice: si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. El Espíritu Santo es santo. Ninguna maldad, ninguna cosa sucia, ninguna cosa que no es conforme a la pureza, a la verdad y a la santidad proviene de él. Él es santo. Y hablábamos de su obra, ¿no? Lo vemos en la creación, creando al hombre, en Génesis 1:26, hagamos al hombre, allí estaba el Espíritu de Dios.
Hay una palabra muy bonita que está en la Biblia, que es ruaj, que es como el aliento de Dios o el soplo de Dios. Y esa palabra la encontramos en Génesis capítulo 2. Cuando Dios crea al hombre. Génesis 2:7. Lo leo. Sí. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es precioso porque lo que Dios sopla en el hombre es el Espíritu Santo. Entonces, la palabra que se utiliza ahí es ruaj, que es el Espíritu de Dios, el aliento, la vida misma de Dios en Adán. Hay otra palabra que también se utiliza en el Nuevo Testamento, que es zoe, que es espíritu, pero en pequeñito. Que es que el hombre es un ser espiritual. El hombre tiene zoe, tiene espíritu, pero el hombre separado de Dios perdió el ¿qué? El ruaj. Por eso cuando nacemos de nuevo en Cristo, no solamente tenemos zoe, vida espiritual, sino que además el ruaj de Dios, la vida de Dios, el Espíritu de Dios, viene a morar en nosotros. Es hermoso. Dios es perfecto, el Espíritu de Dios. Entonces lo que Adán perdió ese día, no solamente fue darle la espalda a Dios, sino que perdió la vida del Espíritu morando en él. Y solamente Cristo, por medio de su muerte y su sacrificio, puede permitirnos hoy poder volver a ser morada del Espíritu. O sea que el hombre no solamente tiene zoe o vida espiritual, tiene un espíritu vivo, sino que ahora tiene el ruaj de Dios morando en él, el Espíritu de Dios, el aliento de Dios, la vida de Dios morando en él. Porque el Padre tiene vida en sí mismo, el Hijo tiene vida en sí mismo y el Espíritu de Dios tiene vida en sí mismo. El Espíritu Santo es también el que convence y el que redarguye al hombre de pecado. En Génesis 6:6 vemos al Espíritu Santo combatiendo la maldad en los días de Noé. Vemos al Espíritu Santo contendiendo contra el hombre por causa del pecado. Dice Génesis 6:6. Cuando Jehová Dios vio el alcance de la maldad humana y que la tendencia e inclinación del corazón del hombre era solamente hacia el mal, sintió pesar por haber hecho al hombre y su corazón se entristeció. ¿Alguien lo puede leer en Reina Valera? Yo lo tengo. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. El verso siguiente. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Muy bien. Ilka, tú que estás allí, versículo 3, que era el que además quería citar. Génesis 6:3. Sí.
Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces, el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Contendía contra el pecado de los hombres en aquellos días. Y esa contienda trajo un problema. ¿Cuántos años duraban los hombres en aquella época? Menos me imagino. Digo, más de 120. Claro, son edades larguísimas, 700, 800, 960 años vivió Matusalén. Pero Hay aquí, una pregunta, disculpa que te interrumpa. Cuando Jehová dice allí, no contenderá mi espíritu con el hombre, se refiere al Espíritu Santo, al ¿correcto? Espíritu Santo, Ok. porque el Espíritu Santo siempre está ejecutando y llevando al hombre, llamando al hombre al arrepentimiento. Y está conectado con Jehová. Y está conectado con el Padre y está conectado con el Hijo. Entonces dice que el Espíritu Santo, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Padre? ¿Sabe qué? Voy a ponerle límite a la vida del hombre. ¿Cuántos años le puso como límite? 120. O sea, una reducción drástica. Y más adelante dice, lo voy a arrancar de aquí, solo que Noé halló gracia delante de Dios. Veamos lo que Ilka, ya que estás allí. Juan 16, 7 al 11. Juan, Sí, 16. del 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os los enviaré. hasta el 11. Hasta el 11. Ajá. Hasta el 11 de abril. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque cuando el príncipe de este mundo haya sido juzgado, de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces miren ustedes que aquí Jesús está hablando del Espíritu Santo y está haciendo el Espíritu Santo la misma obra que hacía en los días del Génesis, convenciendo al hombre de pecado, de juicio y de justicia, y poniéndole límite a la maldad del hombre, ¿sí? Entonces dice, el Espíritu Santo viene ¿para qué? Para convencer al hombre, para darle testimonio al hombre del pecado, del juicio y de la justicia de Dios. Eso es obra divina. Es el Espíritu Santo el que le pone límite también a la actividad satánica y al misterio del anticristo. En 2 de Tesalonicenses 6:8 lo vemos también. Hablando del misterio de la iniquidad y el ministerio del anticristo, es el Espíritu Santo el que a lo presente lo detiene hasta que se haya cumplido todo el plan de Dios. 2 de Tesalonicenses 6:8. Porque hoy estoy mal en las citas. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 y 8. 6 al 8. Y ahora, ¿ese? Sí. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Muy bien. Ese que detiene la obra, o sea, el que detiene la acción del obrar del anticristo en este momento, el que se opone, porque ha habido varios intentos, ¿cierto? Del diablo de tomar sino que no se va a manifestar hasta que Dios así lo permita. El que detiene la obra de la maldad es el Espíritu Santo. Que le por los hombres fueran hace rato,
el anticristo se hubiera manifestado, desde los días de Nerón hasta nuestros días. Pero hay un espíritu, por eso le llamamos también al Espíritu Santo el Espíritu de gracia, esperando hasta que entre la plenitud de los gentiles, hasta que la era de la iglesia culmine. Entonces se manifestará el hombre de pecado. ¿Sí? Aquí ya nos metimos un poco con el tema el tema profético, pero el Espíritu Santo sigue deteniendo la obra de la maldad. También el Espíritu Santo es el que inspiró la escritura, el que inspiró la palabra de Dios. De eso también ya hemos hablado. En segunda de Pedro 1 del 19 al 21, dice que fue el Espíritu Santo el que trajo la palabra de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y no la trajo por voluntad humana. Dice, estoy usando hoy la versión paráfrasis, pues no me gusta usarla para enseñar, aunque es muy clara. Entonces voy a usar la Reina Valera, que es la versión que cayó del cielo, decían los. Es una broma, ¿no? Lo que estoy diciendo allí. Dice en segunda de Pedro 1, 19 al 21, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos más de 40 autores humanos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero todos ellos actuaron bajo la inspiración, bajo la sabiduría y el entendimiento que solo el Espíritu Santo pudo haber puesto en ellos. Por eso es que hay otros que pretenden calzar su enseñanza y no encuentran por dónde entrar, porque la mente detrás de la mente humana es la mente del Espíritu Santo. Y eso solamente lo ha hecho posible Dios. ¿Sí? Eso solamente lo hace posible Dios. Que concuerde Juan en Apocalipsis con Moisés en Génesis, habiendo cerca de 4000 años de existencia entre ellos dos, que esos textos calcen, solamente la mente de Dios puede haber hecho eso posible. Pero es también el Espíritu Santo, el Padre humano, el que engendró, el que aportó el gameto, el que aportó el espermio para fecundar el óvulo de María. Por eso será llamado, dice, Hijo de Dios. Lucas 1:35. Los enemigos de Jesús decían que no conocían al Padre, pero la profecía desde Isaías dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamaré su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. O sea que sí había referencia desde los escritos acerca de la paternidad del Hijo de la Virgen. ¿Qué dice Lucas 1:35? Nita, Miguel, Tere. Respondió el ángel, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es un milagro asombroso, ¿no? Sí. Esta es la concepción del Señor sin que mediara cópula sexual, pero el que aporta el gameto masculino, el que fecunda el óvulo es el Espíritu de Dios. Y por eso dice, el ángel le dice, por eso el santo ser será llamado ¿qué? Hijo de Dios.
sea que sí tiene un padre. ¿Sí? Los judíos le decían a Jesús, nosotros conocemos a nuestro padre Abraham, pero de ti no sabemos de quién eres hijo. Jesús le dijo, si ustedes conocieran a Abraham, me amarían, porque Abraham vio mi día y se gozó. O sea, es el padre de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la carne, en cuanto a la concepción. Por eso es que Jesús es Dios y hombre. ¿Quién? Sabe que la mujer sola no puede concebir. Puede tener los óvulos, pero necesita la fecundación por parte del esperma. Bueno, el gameto, el espermatozoide aportado, vino del Espíritu Santo. Pero es también el Espíritu Santo el que nos trae a la vida en Cristo. Es el Espíritu Santo el que nos trae a la vida en Cristo. Tiene que se me fue la compartir. Aquí la. Juan 1:13 y Romanos 8, del 9 al 11. Y ahí terminamos este libro. ¿Qué dice Juan 1:13? Punto 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces dice que los que creemos en Jesucristo somos ¿qué? Engendrados, no por voluntad de carne, no por voluntad de varón, sino por voluntad de ¿quién? De Dios. Es el Espíritu Santo el que nos trae a la vida en Cristo Jesús. Estoy tratando de conectar mi computadora que se quedó. No está cargando. Bueno. Y Romanos 8, del 9 al 11. ¿Qué dice? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Muy bien. Entonces, es el Espíritu Santo el que nos vivifica, el que nos lleva a vivir una vida totalmente regenerada para Cristo. Es el Espíritu Santo el que genera esa vida nueva que solamente Él nos trae. Gracias. Bien, familia, pues esto lo tenía para compartir con ustedes en esta noche. Quisiera pues saber si qué opinan, qué se llevan de esta reunión, qué más podríamos decir o aportar a este estudio del día de hoy. Si hay algo que se reforzó, que se aprendió nuevo. Pues es increíble ver cómo uno a veces menosprecia la obra del Espíritu Santo, ¿no? Al excluirlo, digamos, constantemente o al excluirlo de nuestra vida como cristianos o al no reconocerlo. Eh, Definitivamente el Espíritu Santo hay que vivirlo, ¿sí? Para poder contar de lo que Él hace en nuestra vida. Si no lo vivimos, si no tenemos esa comunión con Él, pues es muy difícil, ¿no? Poderle hablar a alguien del Espíritu Santo. Y yo creo que a muchas veces cuesta, digamos, esa comunión con el Espíritu Santo porque en el fondo, creo yo, no sé si yo me equivoco, existe un temor a entregar el control, ¿no? Porque ya no es a hacer lo que tú quieres o lo que se te da la gana a ti, ¿sí?
sino en definitiva es entregarle el control al Espíritu Santo y decirle, sabes que ya no quiero vivir en la carne, sino quiero vivir en el Espíritu. Y eso implica un corazón 100% obediente, no es como circunstancial, ¿no? Sino así como el Espíritu Santo tiene todos los atributos de Dios, la compasión de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, la paciencia de Dios, también tiene la disciplina de Dios, ¿no? Entonces, pues qué bonito como volver a recordar al Espíritu Santo, lo que Él hace en nosotros y cuán importante es para nuestra relación con Dios, para tener una relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Yo me acuerdo que hace poco en las prédicas compartiste el versículo de la Biblia que dice que el Espíritu Santo nos ha sido dado para siempre. Y entonces uno cree, o sea, no, o sea, yo lo había leído, pero cuando tú lo mencionaste, yo estaba escribiendo, estaba estudiando y dije, uy, qué nota, para siempre. O sea, no fue como por un ratico, sino es para toda la vida. Entonces, qué delicia poder volver, digamos, todos los días de nuestra vida en las mañanas y poder decir, pues, aquí estoy, Espíritu Santo, entregándote todo el control, toda la autoridad, sé tú que guíes, quien guíe pues mis pasos. Entonces eso me pareció como muy especial volver a recordarlo, ¿no? Porque uno lo puede saber, pero volver a recordar la importancia no solo de saberlo, de tener el conocimiento, sino de poner en práctica esa